tenemos en el talento humano, y lo más importante, la voluntad de lograrlo, para que la reactivación productiva. Buena jornada para todos y todas y un abrazo y que sean bienvenidos a esta capacitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Tonelo. Agradecerle sus palabras y agradecerle también porque nuestras máximas autoridades son las que nos permiten estar aquí y dar este tipo de capacitaciones y seminarios, en este caso al sector de la construcción. Queremos agradecer también a nuestros ponentes del día de hoy que nos acompañan, son de la Universidad UTE, de la Facultad de Arquitectura también, que nos han estado apoyando en este seminario. Como dijo el señor viceprefecto, este es un trabajo mancomunado entre varias direcciones del gobierno de la provincia de Pichincha y también en alianza estratégica con la Universidad UTE. Damos la bienvenida al ingeniero William Jacome, quien nos va a ayudar con la primera ponencia. El ingeniero es arquitecto de la Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría en seguridad y prevención de riesgos del trabajo también en la Universidad UTE y tiene una experiencia como docente universitario por 3 años de docencia en la Universidad Central en varias disciplinas, 4 años de docencia en la Universidad UTE también en varias disciplinas. Es planificador y constructor de edificaciones en altura por más de 19 años, docente de pregrado y posgrado, director de trabajo de fin de carrera en pregrado y posgrado, es diseñador de estrategias de gestión de riesgos de la construcción y autor de varias publicaciones y artículos. Investigador y arquitecto en libre ejercicio de la profesión desde el año 2000. Arquitecto William Jacome, le damos la cordial bienvenida. Él nos va a hablar sobre la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, seguridad industrial, ergonomía e higiene industrial y psicología. Les recordamos también a todos los participantes, les solicitamos más bien apagar las cámaras para que el expositor no tenga problemas en llegar a ustedes con la ponencia y el video no pueda demorarse mucho. Entonces, es importante que cada uno de ustedes nos ayuden apagando sus cámaras. Arquitecto, bienvenido. Muchísimas gracias. Primeramente quiero dar un saludo a todo este grupo humano que muy gentilmente nos acompaña en esta tarde y noche. Realmente un aplauso desde la distancia y el confinamiento, desde el distanciamiento físico, no social, de físico, a todos ustedes que hacen un esfuerzo notable, fuerte por estar aquí. Mi reconocimiento a la prefectura de Pichincha por este gran esfuerzo, por esta gran tarea de capacitar a todas las personas que están involucradas en el campo de la construcción. Muchísimas gracias a todos ustedes. Comencemos, por favor. Gracias. Procuraré no apagar la cámara. Si es que tuviera algún problema, la tendré que apagar. Si no, caso contrario, no tengo ningún inconveniente. Comencemos, por favor. No sé si es que la presentación se está visualizando, por favor. Sí, arquitecto. Muy gentiles, muchísimas gracias. Sí, se está bien. Muy gentiles, muchísimas gracias con todos. Bueno, quisiera hoy hablar sobre seguridad y salud en el trabajo de la construcción. Un poco anticiparnos diciendo que básicamente la seguridad y salud en el trabajo hoy por hoy es una de las industrias que mayor recurso, mayor número de personas emplea, la mayor parte de trabajos directos e indirectos genera, pero también, como lo dijo el viceprefecto, también es una de las industrias que también tiene altas incidencias de accidentes. Y esto es serio, esto es grave, porque un accidente de trabajo casi siempre implica un dolor, no un dolor para la empresa, sino un dolor para el trabajador, para su familia, que tiene que dejar de percibir un ingreso, dejar de percibir una manutención, en algunos casos la pérdida mismo humana. Entonces, esto es fundamental que nosotros tengamos un poco de conocimiento, pero más que nada, sobre todo, empoderamiento sobre las cosas que vamos a ver hoy día, ¿sí? Vamos a ver un poquito sobre esto de seguridad e higiene. Yo un poquito no quisiera topar la seguridad e higiene por separado.
La seguridad, cuando hablamos de, de efectos agudos de los riesgos, ¿no? A nivel de Ministerio de Trabajo, a nivel de organismos internacionales como la misma OIT, la Organización Internacional del Trabajo, habla básicamente de 6 riesgos que engloban todo el ámbito laboral, no solamente para la construcción, sino también para otras actividades, actividades pesqueras, hidrocarburíferas, agrícolas, etcétera, etcétera. En función de esto, los 6 riesgos con los cuales vamos un poquito a tratar hoy día son riesgos mecánicos, riesgos físicos, riesgos químicos, biológicos, ergonómicos y el psicosocial o social que le llaman. Un poquito para buscar esta diferenciación de la terminología. Cuando hablamos de seguridad hablamos del efecto agudo, es decir, del efecto inmediato de un riesgo. Mientras que cuando hablamos de higiene, vamos a tratar sobre el efecto crónico, es decir, cómo estos diferentes factores que afectan se van desarrollando durante un tiempo, ¿no? Y en esto en algunos casos se da en el trabajador. Si uno se cita como ejemplo, cuando hablamos de seguridad, es cuando uno le cae el martillo en la mano por accidente o en el pie. Básicamente ese es un efecto agudo, hablamos de seguridad, pero cuando hablamos de higiene es cuando a veces hay trabajadores que han estado expuestos al sílice durante 10, 20, 30 años. ¿Y cuál es el problema que comienzan a tener? Problemas en los pulmones. Comenzamos a tener problemas al respirar, ¿sí? Quisiera compartirles un pequeño video introductorio sobre la base de que queremos verles cómo se dan algunos tipos de riesgos, ¿no? Un poquito, y vamos a amenizar también, hay un par de videos adelante que son muy interesantes, pero sí queremos un poquito a ingresar con este tipo de elementos, por favor.
Muchas gracias. Las imágenes, el video tiene imágenes un poco fuertes, ¿no? Se puede ver cómo la parte del riesgo eléctrico, prácticamente el tener el contacto con electricidad, no tener una protección, no haber identificado, y esto es fundamental, identificar el potencial riesgo, hizo que prácticamente esos 4 trabajadores mueran, prácticamente se achicharren, como ustedes vieron, se comenzaron a cocinar. Un poco así son los accidentes, y esto no es un poco exagerar, es la vida real. Al hablar de los diferentes riesgos, al hablar de seguridad e higiene, cuando hablamos y articulamos con la palabra riesgos, estos tienen una consecuencia que son accidentes. La idea de que nosotros conocer todos estos elementos es básicamente poder identificar y prevenir accidentes laborales. Los accidentes, muchos de ellos, como ven en la diapositiva, son causas humanas y causas ambientales. Pueden ser causas, muchas de ellas se denominan causas subestándar, es el nombre técnico, ¿no? O acto subestándar, cuando es generado por condiciones humanas. O también por a veces no nos entregan bien una maquinaria, uno toma una moladora y le dice al jefe de obra, oiga, pero está mala la moladora, no trabaja bien el disco, el disco se mueve, el eje se mueve. Y dice, no, sigue nomás trabajando. Ahí tenemos que decir que esa es una causa de carácter ambiental, este es una causa subestándar. Ahí nosotros tenemos que tener y de poder identificar este tipo de cosas, porque a la final son riesgos que uno se expone para ¿perder qué? Perder la vida en muchos de los casos. Y aquí vemos este tipo de cosas, ¿no? Las imágenes dicen muchos, como la imagen de la izquierda, ¿no? El pintor está estucando, pasando un poco de masilla a las planchas, a las planchas de gypsum, ¿no? Y esa escalerita ahí dice, no pasa nada. Dice, yo tengo que hacer rápido las cosas, hermano, porque si no, no cobro. Sí, el hacer rápido le puede costar 6 meses de quedarse en cama, le puede costar rotura de la cabeza, le puede costar ir a un hospital. Y hoy por hoy, ustedes saben que ir a un hospital es casi imposible, porque nadie nos va a admitir en un hospital. Hay enfermos sobre los cuales hay prioridades, y este tipo de potenciales de enfermos son los que no nos van a aceptar. Por otro lado, tenemos acá en la parte derecha, ¿no? Esa forma de andamios con unos palitos, con unas cañas, con unos pingos, sí, y la exposición es tenaz. Ahí tenemos una soguita nada más amarrado, muchas de las veces es una soga amarrada a la cintura, y veremos cómo es lo que nos sucede. Esto es lo que nos sucede también en el día a día, ¿no? Dice hermano, ponte a hacer rápido, sí, tenemos que sacar rápido, si no, el dueño no nos va a pagar, o el arquitecto o el ingeniero, sí, ya sabes, como son medios quejambrosos. O sea, aquí es demorarse unos 10, 15 minutos para identificar, y esta palabra es la principal, identificar el riesgo y poder prevenir un accidente laboral. Sí, aquí vemos 2 tomas, ¿no? La de la izquierda, prácticamente, si ustedes ven esas rueditas ahí sobre el bloque, tranquilamente, no, es que me pueden decir, sí, le estábamos de un del otro sentido y les ponemos el seguro. Todo puede pasar realmente. Igualmente, en la parte derecha, ¿no? Yo creo que aquí todos tenemos derecho al trabajo. En los últimos años, yo recuerdo en una de mis últimas obras, tenía 3 mujeres que trabajaban conmigo. Yo no tengo problema en abrir el espacio. Y no es que porque sean mujeres menos, aunque no crean, las mujeres son más dedicadas que el hombre en ciertos procesos de la construcción. Sí, yo, me acuerdo que tenía una mujer que era muy buena para amarrar aceros, para amarrar hierro. Perfecta. Aprendió y era muy buena para eso. Entonces, un poco ver este asunto, ¿no? No hay arneses, no tenemos líneas de vida, nada de esas cosas. Bueno, y digamos, ¿qué sucede? Casi siempre terminamos mal en estas cosas. Por otro lado, también tenemos este tipo, ¿no? Esto es lo típico que suele suceder. El andamio, sí, el andamio que nosotros tenemos, que podemos tener, ¿no? Es que rápido, es que no nos consiguieron y sí tenemos que salir rápido. O sea, el riesgo es bastante alto, ¿no? O empleamos el andamio sobre el carrito para que no se nos vayan llevando, sí, porque ahora todos se nos llevan, no hay dinero y se nos van a llevar las cosas. Mucho cuidado con este tipo de cosas. Aquí, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que siempre suele suceder, siempre suele pasar, ¿no?
que en la imagen de la izquierda nos paramos en el pico de la escalera de Gallo. Típico ahí, no pasa nada. Una caída y sin casco, ¿no? O sea, sin una seguridad que pueda prevenirme potenciales lesiones, ¿no? Una caída de ahí de la cabeza le puede dejar fulminado. Chao, se acabó el juego, murió. En la derecha, esto es más patético todavía. En esto, yo recuerdo trabajar en espacios confinados. Esto sucedió hace unos 3 años con un contratista de la EMAP. Recuerdo que comenzaron a trabajar en unas alcantarillas en el centro histórico. Entró el primero. Oye, fulano, ¿qué fue? ¿Qué fue? Oye, no, dice ahí, ¿sabes qué? No entra, no contesta, anda a verle. Entra el segundo trabajador y ahora no sale. Entra el tercero. 3 muertos hubo ese día por inhalación de gases tóxicos en un alcantarillado. Entonces, hay que conocer, identificar. Esta palabra la voy a repetir constantemente y un poquito voy a ser reiterativo y tal vez machacarle con ella. Identificar el riesgo para poder, lo segundo, prevenir, anticiparme a que las cosas se puedan dar, ¿sí? ¿Por qué ocurren los accidentes laborales? Y básicamente por una mala utilización de los implementos, por conocer, por un error humano, por querer hacer las cosas rápidamente, por querer decir, sí, no pasa nada, yo soy más pilas que el uno del otro. No, yo a este le voy a ganar en el trabajo. No. Esas cosas realmente cuestan dinero a sus bolsillos, porque si a uno de ustedes se incapacitan, casi siempre son 2, 3 semanas, 2, 3 meses, sus familias dejan de comer. Sí, es cuestión de prevenirnos 15 minutos, demorarnos unos minutos para poder prevenir estas cosas. Y los ambientes laborables es interesante, ¿no? Identificar bien el sitio donde voy a trabajar. Uno de los elementos, yo recuerdo en las obras, yo siempre terminaba molesto, y es la limpieza. Esto es fundamental. La limpieza en una obra es trascendental, que uno se encuentra palos cuando camina, que los clavos y las estacas con los clavos para arriba, si uno se pincha, no, es que ya te pones la inyección antitetánica y no eso te cura, no te pasa nada. No se trata de eso. Es una cosa mucho más seria. Todo esto nosotros tenemos un código legal amparado, ¿no? Entonces hay tratados internacionales que amparan todo lo que es la seguridad y la salud en el trabajo y en especial un poco lo enfocamos aquí en la construcción. Hay varios leyes internacionales y decretos ejecutivos que nos acatan. Pero aquí, por ejemplo, tenemos 2 instrumentos que son fundamentales, que es la decisión 584 y la resolución 957 de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones. Sí, que es la que genera, que en una primera instancia generó varias estrategias y políticas para la prevención de los riesgos. En litigios grandes, cuando en los países que pertenecen a la CAN, las leyes no son suficientes para abordar, recurrimos nosotros a este instrumento que es mandatorio. Los países que están suscritos es mandatorio lo que dicen estos instrumentos. Evidentemente tenemos el Código de Trabajo para las personas que trabajamos bajo la parte privada, calidad privada, tenemos la LOCEP para las personas que están en la parte pública, la ley de contraincendios, y aquí tenemos 2 instrumentos, pero me parece que este es el más importante, el 2393. Este es un instrumento fundamental. Sí, viene desde el año 86 y lastimosamente ningún gobierno ha hecho hasta hoy día algunos elementos. El penúltimo gobierno, antes del actual, quiso hacerlo, pero hubo un problema a nivel de asamblea que no se generó. Aquí este instrumento les dice las pautas, cómo ustedes tienen que tener sus obras. Les dice que tienen que tener, sí, un comedor, tienen que tener un espacio para baños, que tienen que tener un espacio para el guachimán, que tienen que tener cuáles son las condiciones mínimas que un espacio deben tener para poder ustedes trabajar de manera adecuada en la construcción. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de iluminación? ¿Cuántas luminarias deben de tener para desarrollar algún tipo de trabajo? Aquí en el 2393 del año 1986 se habla de esto. Pero también hoy por hoy hay algunos marcos legales sobre la base de que hay elementos que nos respaldan, ¿no? Entonces hablábamos del 1257, que es el último reglamento que es muy interesante, que habla sobre la prevención contra incendios, ¿no? Hay el acuerdo ministerial 110, que hace reformas al 303, hablaba un poco sobre las normas de seguridad que implementa el Ministerio de Trabajo. Aquí hay 2 elementos fundamentales, que es los del IES, las resoluciones 5.3 y 5.17. Cuando ustedes tienen un problema de accidente de trabajo, estas resoluciones les amparan.
Esto es fundamental. Entonces, pilas a todos ustedes. Tenemos que conocer, no hay tiempo, en este momento lastimosamente no habría tiempo para un poco ampliar sobre esos temas, pero estas dos resoluciones son importantes del IES, las que les amparan a ustedes en lo referente a riesgos del trabajo. Y al resto que tenemos abajo son normas INE que son necesarias para la implementación de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Aquí hago un paréntesis. En el Distrito Metropolitano de Quito existe una ordenanza que salió hace 2 alcaldías, ¿sí? Que es la ordenanza 540. Esta habla sobre el sistema de prevención y protección ciudadana para construcciones en el Distrito Metropolitano de Quito y tiene estos 8 puntos que ven a ustedes aquí. Casi siempre se suele hacer esto cuando ya les cae control, a la Agencia Metropolitana del Control, les caen las obras y le dice, muy bien, permiso, sí tengo. Y les pide plan de seguridad o el sistema de prevención. ¿Qué es eso? Le dice el arquitecto, el ingeniero. ¿Qué es eso? Chuta, ahora sí vaya y averígüese qué es. Ordenanza 540. Ahí nos indican los diferentes elementos que tanto el constructor, el dueño y los operarios tienen que cumplir para una buena ejecución de la obra. Esto, si es que aquí hay algunos colegas arquitectos, bienvenidos, revísese en la ordenanza 540 que está vigente, si no me equivoco, desde el 2014, 2015, tal vez un poquito más antes, pero esta ordenanza es fundamental para ello, ¿sí? Y aquí vamos a comenzar un poquito con este elemento que yo les decía, que es la identificación de los riesgos. La OIT, el Ecuador suscrito a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, identifican 6 riesgos básicos: el físico, el mecánico, el biológico, el ergonómico y el psicosocial. Hablemos un poquito de los físicos. Los físicos son cuando nosotros evidentemente se encuentran presentes elementos externos a nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, perdón, cuando nosotros trabajamos con mucho sol, ¿no? Hay mucho ruido, qué frío, o sea, aquí nos tienen trabajando, no podemos ponernos una chompa. ¿Qué ruido más tenaz? ¿El rotomotor o el motor del vibrador no me deja y yo tengo un poco el oído sensible, voy perdiendo poco a poco, ¿no? El viento, el sol, aunque no crean, aquí hoy tenemos rayos UV que superan tranquilamente los límites permisibles y que prácticamente con el transcurso de los años, si uno no se pone sacos o buzos de manga larga, va a adquirir cáncer. No se pone el casco de manera adecuada y una serie de cosas más, gafas igualmente. Es los medios que alrededor de los trabajadores se encuentran y son parte de su trabajo. ¿Estamos? Entonces, uno de los elementos principales que nosotros identificamos es el ruido, ¿no? Algunos de ustedes pueden haber sentido que el ruido poquito, y con razón de los años van perdiendo el oído. Sí, más adelante vamos a hablar un poco de los EPP, que son los equipos de protección personal, que son elementos que ayudan a mitigar, no ayudan a eliminar, a mitigar una parte del riesgo. Ningún EPP elimina al 100% todo. Esto es fundamental. Ningún EPP elimina al 100% el riesgo. Entonces, lo que hacemos es mitigar al máximo el porcentaje, 90, 95, 20, 40%. El ruido es uno de los elementos muy constantes en ahora. El ruido por impacto del rotomotor que casi siempre usan, o el martillo, ¿sí? Máquinas que ustedes trabajan, el taladro, la moladora, la ingleteadora, la cizalla en algunas cosas. Cuando ustedes también trabajan con máquinas, ¿sí? Básicamente cuando utilizamos máquinas para romper la cera, ¿no? Esa es una de las máquinas que yo tuve un par de experiencias con esas máquinas. Uno le dejan medio zombie, le dejan ahí con las manos temblando, ¿no? Entonces, eso indica que tiene un muy fuerte poder de vibración. ¿Qué traumatismos causa? A la larga, el uso constante de esas máquinas generan problemas en la columna vertebral, generan problemas, dolores abdominales, ¿no? El antebrazo, que es decir, de la mano hasta el codo, comenzamos a tener problemas, y hacia el hombro mejor ni se diga. Entonces comenzamos a tener problemas de articulaciones, problemas musculares. La iluminación, uno de los problemas muy recurrentes. No, ponle nomás el foquito, ya veo cómo hacemos. Esto es terrible cuando uno le dicen, voy a trabajar en una cisterna. Sí, hay que acabar de enlucir la cisterna, ponme nomás un foquito, ya veo cómo hago ahí. Trabajar en una cisterna es uno de los
actividades en la construcción supremamente peligrosos, supremamente peligrosos. No se puede entrar nomás a trabajar en una cisterna si la iluminación es deficiente, peor si la ventilación, como obviamente es un lugar confinado, van ustedes que tenerlo en contacto. La cisterna, vuelvo y repito, en un proceso constructivo es sumamente delicada. Casi siempre ahí se tiene que trabajar dos personas, una afuera, aunque tenga que estarle viendo qué es lo que hace el otro de adentro y salir y turnarse constantemente, ¿sí? Hay un procedimiento para poder generar este tipo de trabajos. Temperatura, el famoso golpe de calor, el agotamiento por calor, yo termino totalmente agotado, dolores de cabeza, no sé, vea, un poco pierdo la visión, me mareo, es las altas temperaturas, el no tener un espacio para poder respirar. Es que me dice el arquitecto ingeniero que tengo que hacer rápido, discúlpeme, aquí tenemos que dar unas pausas para poder trabajar de manera adecuada. Radiación no ionizante, ¿no? Lo que vimos ahí, quemaduras, los campos eléctricos, cuando uno se pone en contacto, sí, ondas electromagnéticas con los celulares. Hoy por hoy hay unos, están generando estudios referente al uso constante de los celulares. Ya vamos a hablar de un caso de este celular con energía eléctrica, un caso muy, muy fuerte. Y lo que corresponde a luces ultravioletas, que no hay que tomarle a la ligera. Trabajos en altura, esto es supremamente, esto todo mundo lo maneja. Cuando uno dice que vamos a trabajar en altura, la normativa de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, considera altura a partir de 1,60. A partir del andamio, por eso es que el andamio tiene 1,60. A partir de ahí consideramos trabajos en altura. Aquí hay que tener supremo cuidado. Hay que evaluar e identificar de manera adecuada el ambiente laboral, el riesgo potencial para poder plantear la medida de prevención, ¿sí? Un poquito aquí quisiera esbozarles algunos de manera rápida, algunos riesgos que de acuerdo a diferentes actividades que cada uno de ustedes mantiene en la construcción puede tener, las más comunes referentes a este campo, ¿no? Igual manera, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que yo soy soldador, ya me he visto, me pongo el traje jean, me pongo la mascarilla, los guantes. No, o sea, ahí el golpe de calor es mucho más fuerte, peor si trabaja bajo un sol canicular. Es muy fuerte, eso les digo por experiencia. Luego tenemos los riesgos mecánicos, ¿no? Estas se involucran automáticamente con las máquinas. Aquí tenemos máquinas en las cuales ustedes son los que trabajan con ellas. Varias de ellas son máquinas manuales, ¿no? Como el taladro. El típico riesgo que uno se tiene es la moladora y la sierra circular. Típico riesgo. El crimen más grande que pueden a veces cometer es que cambien el disco de la moladora por el disco de la sierra circular. Ese es un crimen, ese es un atentado contra ustedes mismos. Entonces, cada herramienta tiene sus propias piezas y tiene su propia función. Y estas herramientas tienen sus salvaguardas. Una de las cosas que suelen hacer por comodidad absurda, creería yo, es que a la moladora le sacan el resguardo. No, es que es preferible, me estorba, no puedo ver, no veo, y le quitan. O a la sierra eléctrica se les dañan, o a la sierra circular se les daña la salvaguarda y le tienen abierta el disco de la sierra. Eso es terrible, eso es un peligro brutal. Yo recuerdo ¿hace qué tiempo? Hace unos 12 años, por eso es que yo hice la maestría para este tipo de cosas. Recuerdo hace 2 años un trabajador con su sierra eléctrica se cortó los 3 dedos de su pie derecho. Se quedó sin sus 3 dedos de su pie derecho, el gordito y los otros 2 de al lado, para que se den cuenta porque cometió este grave error. Este es un crimen para sí mismos. Y ahí vamos un poco identificando, ¿no? El atrapamiento en maquinarias con la ropa hay que ser, ahí no es que yo me pongo nomás el cinturón o tengo la camisa suelta de fuera, entonces puede sufrir un atrapamiento. Esto es uno de los elementos muy fuertes que se da. Yo estuve hace unos 3 años, fui perito en un accidente que dejó pérdida mortal. Y fue terrible porque fue desconocimiento de la actividad de la máquina. No conocía cómo se trabajaba la máquina. No tenía, era un trabajador jovencito. Tenía 21 años. Trabajaba en un torno con una barra de cobre y en el un lado sí gira para poder sacar rosca y cortar las piezas. Sucedió que al momento de generar el torno, la barra comenzó a rotar en un movimiento circular mayor. El trabajador cometió el error de meterse, le golpeó la barra en la cabeza, le rompió el casco y le rompió la cabeza y hasta ahí llegó. Así son las cosas cuando no se logra identificar. ¿Qué se hace ahí cuando uno está con un riesgo de carácter mecánico? Paso número 1,
apaguen la máquina, corten el suministro eléctrico. Lo primero que tienen que hacer, antes de meterse a ver cualquier máquina que les sucede, oye, está mal, oye, no sé qué le pasa, primero desconecten, quiten el suministro eléctrico para cualquier cosa y rápidamente. Las máquinas industriales, básicamente, por ejemplo, cuando se trabaja en acería, ellos tienen, toda máquina tiene un botoncito que sirve para esto mismo, sirve para seguridad. Entonces, los trabajadores tienen que conocer dónde está el botón de seguridad en caso de que haya algún tipo de accidentes, le presionan y automáticamente se cierra el flujo de energía eléctrica. ¿Sí? Y estos son los peligros a los cuales están expuestos: cizallamiento, atrapamiento, aplastamiento, como vieron en el video, vieron esa mano de ese pobre trabajador, cómo quedó prácticamente, sus dedos quedaron hecho papel. Y es por este tipo de cosas, por la ropa que uno tiene que tener, no tiene que tener una ropa suelta, tiene que estar pegada al cuerpo, puede quedar atrapado. El electrocutamiento, que es uno de los temas muy típicos. Sí, es que a veces uno coge y pone el taipecito cuando estoy fundiendo y no, es que necesitamos luz aquí, mándate, tráete la extensión, ponle 2 taipes, no, y ya, se acabó, y ahí luego estamos topándonos con la corriente, ¿no? Y una serie de elementos más que ustedes ven aquí. Esto, el elemento uno de los eventos principales de electrocución. Yo recuerdo, aquí hubo un caso, hace unos 5 años, había un arquitecto que trabajaba en Atacunga, estaba en un segundo piso, junto a cables de alta tensión, ¿sí? Estaba supervisando la losa, todo bonito, todo bien chévere, no había ningún problema, y él estaba al filo de la losa que colindaba creo que a 1 metro de los cables, a 1 metro, no eran más de 1 metro de los cables de alta tensión, que son los cables, los que están arriba, esos que están ahí de los postes que parecen 3 cablitos que andan como gemelitos, los 3 cables, esos son los de alta tensión, para un poco visualizar cómo son la cosa. Le hacen una llamada telefónica, ¿no? El arquitecto saca su celular, prende, se genera algo voltaico con las redes de alta tensión y se quemó sus manos, tuvieron que amputarle. Así de simple. Cuando ustedes entren a una cámara de transformación, en cualquier edificio para hacer una obra civil, lo primero que les recomiendo a todos trabajadores: apaguen sus celulares. Ni su mamá, ni su papá, ni su mujer, ni su marido, ni la de turno, ninguna de ellas les va a molestar ese rato si no contestan el celular. Cuando entren a cámara de transformación o cuando trabajen cerca de estos elementos, apaguen sus celulares. Sus celulares son un foco para generar covoltaico. El ejemplo de este arquitecto es que perdió sus manos, se las quemaron. Continúo. Por eso es que la necesidad de que los cablecitos estén de manera adecuada, bien tratados, bien mantenidos o reemplazados de manera total. Es preferible. Vamos a la parte química, ¿no? Aquí tenemos un poquito los riesgos químicos que en la construcción básicamente se dan por líquidos o por polvos. El típico líquido, ¿no? Los diluyentes, los pegamentos, ¿sí? El cemento es un polvo particulado muy fuerte, que genera a los pulmones silicosis. ¿Qué es la silicosis? Comenzamos a los alvéolos de los pulmones, comienzan a envejecerse, a endurecerse, y uno comienza un poco a perder la respiración con el transcurso de los años. Por eso, cuando al menos uno se hace mezclas con cemento, por Dios, la mascarilla. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso, ¿sí? También tenemos, bueno, repito aquí, el cemento, que es uno de los elementos, el polvo fino de la arena también genera este tipo de elementos, silicosis en los pulmones. Con el transcurso, a la final terminan en cáncer, ¿no? Y con problemas que no pueden respirar y dicen, no, voy a tomar unita para poder pasar el día, pero no es así, es más bien complicarse la vida. Aquí tenemos uno de los típicos ejemplos que nos generan este tipo de riesgos, ¿no? Por eso es que cuando se trabaja con el soplete, la mascarilla es fundamental. Eso es un material muy fuerte, sí, que entra a los pulmones y que prácticamente poco a poco los va resecando, los va acabando. Aquí quiero hacerles un pequeño video, sí, un video medio, un poco para distendir este espacio, por favor. Me parece que es un video muy ilustrativo. Ojalá sus hijos y nietos los puedan compartir. Una bandera de pirata. No. En la luz de un cementerio. Esta calavera significa
Aló. Ya le veo, ya le veo, listo. Ok. Tengo algún problema con el audio. Dejémosle ahí, le tengo algún problema con el audio, con el video, ¿sí? Es un video muy ilustrativo en el cual, desde el punto de vista informal, les explica sobre el riesgo químico y el riesgo eléctrico, ¿no? Esto me parecía un poco interesante. Luego continuamos con el riesgo biológico, ¿no? Y todos ya lo conocemos, ¿no? Pero básicamente antes de que venga el COVID, después del COVID es DC, yo le digo el AC, no es antes de Cristo, sino antes del COVID, y es DC después del COVID. Aquí tenemos algunos elementos que implican o inciden dentro de los riesgos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, va a comer algo y no se lava las manos, típico, ¿no? Y yo me acuerdo que hice hace un tiempo atrás un estudio diferente a riesgos en la construcción, y uno de los principales problemas que se tenían los trabajadores, y ustedes no me pueden dejar mentir, es que muchos tenían problemas de dolor abdominal. ¿Por qué? Sí, es que tienen luego bichos y una serie de cosas más porque no hay aseo en el momento de servirse los alimentos. Esto es fundamental. O también cuando se trabaja en espacios confinados, hay algún tipo de moho, ¿sí? Y no se ponen la mascarilla, es una mascarilla especial para hacer ese tipo de trabajos, comienzan a absorber y va a los pulmones y se generan infecciones. Entonces, los principales elementos, los principales riesgos que se da es básicamente por vías respiratorias, vías digestivas, vía parental cuando uno se pincha, vía dérmica en la piel o por una mordedura de algún animal. Hasta el perro puede generar este tipo de riesgos cuando el perro no le han dado de comer bien, está con rabia o una serie de cosas, me han puesto las vacunas. Por vía indirecta también al tomar el agua, el aire mismo, ese aire contaminado, el suelo o a través de otros elementos. A nivel biológico, nosotros tenemos establecido 4 tipos de riesgos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Si hablamos del 4, el ébola, ya se imaginan qué es el ébola. Es una bacteria que prácticamente come la carne. El COVID es riesgo 3. Así de simple. Entonces, al COVID hay que verle con mucha seriedad, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos unas fotos muy claras de cuál es la incidencia de toser, ¿no? Tosemos y el virus básicamente vuela, por eso es que nos dicen tengamos distanciamiento, no social, distanciamiento sanitario, hablemos de términos correctos, distanciamiento sanitario, tengamos unos 2 metros, entonces es lo que el virus máximo podría desplazarse. De ahí que en la obligatoriedad de la mascarilla que ustedes deben tener. Muchas veces ustedes ya comienzan a tener mascarillas en el mercado. Eso ya van a hablar más adelante sobre ese tipo de elementos. Luego el riesgo ergonómico, ¿sí? Esto es básicamente por la parte postural. Muchos de ustedes trabajan en diferentes actividades, ¿sí? Con diferentes herramientas y hace que el cuerpo tenga que tener esa posición y esa coyuntura. El riesgo típico que se da en una de estas coyunturas básicamente es, sí, por posturas forzadas. Y con el tiempo ustedes se habrán dado cuenta que hay personas que terminan con unos dolores de la lumbar fuertes. Tengo dolor de la columna, tengo dolores en las lumbares, tengo dolor en el brazo, no sé qué me pasa. Estoy repitiendo todo el día haciendo el mismo movimiento. Obviamente, entonces tenemos que hacer pausas. La OIT recomienda pausas activas cada 2 horas por un espacio de 4 y hasta 5 minutos. Es decir, ustedes tienen un trabajo repetitivo, constante, por 2 horas paren por un momento, 4 a 5 minutos, hagan ejercicios de esos miembros en los cuales usted está trabajando, la muñeca, el brazo, las piernas, la cintura, y luego pueden reinsertarse. Esto ayuda mucho a
quitar la monotonía del, del trabajo repetitivo y evidentemente el músculo a que se canse, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Y otro de los riesgos que se da a nivel ergonómico es la postura para levantar carga, ¿no? Eso es tenaz. Uno hace que en el gráfico del centro, por lo vemos a ese trabajador levantando 25 kilos, si uno tenga que hacerle que la lumbar es la que más trabaja ahí y hace que básicamente se llegue a 7 veces el trabajo de la lumbar. Ya vamos a hablar un poquito adelante cómo se puede hacer eso. Pero básicamente, cuando uno se hace levantamiento de cargas del suelo, la carga tiene que ir pegada al cuerpo. Y las que trabajan no es la lumbar, no es la columna. Quienes tienen que trabajar son sus piernas para poder levantar una carga. ¿Sí? Y el riesgo psicosocial. Esto a veces es un riesgo muy poco tratado. ¿Sí? Básicamente se dan por la organización del trabajo, cómo está constituido, ¿no? En las obras típicos saben haber los grupos y a este le hacemos pana, a este no le hacemos pana, sí, hazle bullying, sí, déjale a un lado, déjale ahí, o sea, este tipo de cosas, más allá de que tengamos o no tengamos carácter, puede incidir a la larga en el rendimiento del trabajador y se constituye en un riesgo, sí, que casi siempre, ¿en qué termina? Casi siempre termina es que, chuta, dice, estoy estresado, me duele la barriga. Eso es lo típico que suele pasar. Si es que me tengo que ir al baño, estoy con unos problemas serios, y ese es el estrés, ¿no? Entonces, el estrés en sí mismo, como un elemento de la organización social, el no llevarse bien con los compañeros en el trabajo, el dejarle a un lado, el no ser inclusivo, el no ser solidario, y esa es una de las palabras que rescato del viceprefecto Díaz, el ser solidario en una construcción hace que tengamos problemas que se expresan en nuestra parte fisiológica, ¿sí? Nos comienza a salir en la piel, comenzamos a tener un poco de problemas en la parte gástrica, otro tanto, me duele la cabeza y una serie de cosas más. Entonces terminamos así ofuscados, uno ya no quiere saber nada, ¿no? Entonces hablamos del estrés laboral, el síndrome de burnout, el síndrome del quemado, el síndrome en el cual dicen que yo ya no quiero saber nada, por más que me paguen 3, 4, 5 veces el mismo, 5 veces el mismo sueldo por el mismo trabajo, yo no quiero saber nada, me quemé del trabajo, se acabó. La violencia psicológica, el expresarse mal de las personas, el jugar al rumor, el no decir las cosas de frente, influye mucho, claro que desde luego. Hay acoso sexual, claro que sí, y este es un mito que no es mito, es una realidad. Y el bullying, ¿no? Que ustedes muchos, algunos ya han oído y algunos conocen, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se presentan en mayor o menor grado en los diferentes elementos. Y ahora hablemos un poquito de la prevención, de manera general y luego de alguna manera de manera específica, ¿sí? Vamos a hablar un poquito con otro video. Informarse sobre las tareas que se van a realizar. No sé si tenemos audio. ¿Me pueden confirmar si tenemos audio? Bastante bajo. Ya. Pensar los riesgos que pueden existir. Por ahí estamos. Y mejor un poco. Utilizar las protecciones personales. Solicitar los útiles y materiales necesarios. Respetar las señales de seguridad. Pepe, baja, que tenemos que retirar estos materiales. ¿Pero qué haces? Por ahí no. Baja por la escalera. No correr riesgos innecesarios. Por aquí. Muy bien. Anda, anda, anda. Por aquí no, hombre. Da la vuelta y vienes. Por aquí no. Cuidar y respetar las protecciones colectivas. Procurar dejar los tajos debidamente protegidos. Venga, tío. Hasta mañana. Pensar, ¿hemos trabajado seguros? Hasta luego, chaval. Bien, el video dice muchas cosas, ¿no? El video dice es primeramente aprender a conocer dónde yo trabajo.
aprender a identificar las potenciales áreas de peligro, aprender a identificar para luego prevenir, conocer los procesos de manera adecuada. Si no conocen, pregunten al maestro, pregunten al arquitecto cómo se tiene que ejecutar de esta manera. El hecho de preguntar salva vidas inclusive, ¿no? Entonces, el objetivo de la prevención es eso, es evitar accidentes temporales o simplemente la muerte, ¿no? Es decir, hacer una gestión de la manera adecuada, que no solamente radica estrictamente, y ojo en esto, estrictamente en el arquitecto, estrictamente en el ingeniero o estrictamente en la persona que se dedica a la prevención en ahora, también es parte de ustedes. Es un empoderamiento, es decir, yo quiero tener salud, yo quiero ir bien a mi casa. Hoy que he salido de mi casa mañana, en la tarde quiero regresar sano a mi casa. Entonces yo también tengo que ser parte de esa gestión, ayudar a que las cosas dentro de la obra estén totalmente seguras. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, no solamente dejemos a los que están arriba, sino también a los que están abajo, también son parte de esta gestión. Involúcrense en todas estas actividades. Luego de ello, las medidas de seguridad, ¿qué es lo que buscan? Es evitar actos inseguros. Hablamos en un inicio de las causas y actos inseguros, causas y actos subestándar, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Prevenir condiciones inseguras, planificar y controlar todos los procesos constructivos. Esto es fundamental. A veces, lastimosamente, el trabajo es un poco itinerante. A veces tenemos trabajadores por 15 días, por una semana, por un mes. Y ahora, ¿y qué? ¿Cómo hacer la inducción? Es simple. Yo creo que tomarse unos minutos, explicarle bien al trabajador nuevo cómo se va a hacer para prevenir es una tarea que puede salvar vidas, pero sobre todo, y si alguien no le ve desde ese punto de vista, prevenir en cuestiones monetarias. Porque imagínense, un trabajador que pierde la vida a los 20 años, como yo les comenté, el Ministerio de Trabajo hace un cálculo, ¿no? Muy bonito, y te dice, muy bien, de los 20 para llegar a los 65 años de su vida productiva, ¿cuántos años le hace falta? Perfecto. Si quieren, saquen sus calculadoras. Perfecto, son 45 años. 45 años por 12 meses, ¿cuánto es aproximadamente? Entonces, sacan ese porcentaje, sacan ese número, y eso le multiplican por el salario. Hablamos de un salario de $400, ya se imaginan la cantidad que tienen que más o menos desembolsar entre el dueño del proyecto y de alguna manera se hace cargo riesgos del trabajo del IES. Ya se imaginan, entonces son valores bastante altos, ¿sí? A eso voy, para las personas que se dedican a la gestión, a administrar las obras, mucho cuidado con esto. Cuando uno habla de medidas de seguridad también es de mitigar, ¿sí? Hacemos una actividad preventiva, pero también tenemos que aprender en lo posible no llegar a la actividad correctiva. La correctiva es ya cuando ya se ha dado el evento, ya se ha dado el problema, ya se ha dado el riesgo, y ahí ya tenemos serios problemas, ¿sí? Por eso es que uno de los elementos principales que uno se tiene que hacer es el orden y el aseo. Esto es lo principal, lo primordial para poder identificar dónde están las cosas, porque muchos de los elementos, sobre todo las causas o las condiciones subestándar o las condiciones inseguras, están ocultas. No las podemos ver porque no hay un orden en la obra, no hay una limpieza en la obra. Y esto se llama actuar en la fuente. Es decir, en donde está el potencial problema, vamos a actuar de manera inicial ahí. La primera medida de prevención en la fuente, en el medio y en el receptor, ¿sí? En el medio, ¿no? Entonces ahí tenemos una foto que nos ilustra mucho, ¿no? Entre la obra en sí mismo, y el contexto que se encuentra alrededor. Vamos a intentar prevenir a esas potenciales personas que pueden pasar para que no generemos con nuestra actividad laboral algún tipo de accidente involuntario, ¿no? Aquí tenemos una serie de elementos y medidas que se ponen que son estrictamente necesarias. Esto ayuda. Esto, por ejemplo, yo recuerdo cuando implementamos en la foto de la izquierda, cuando hicimos hace algún par de años atrás, fue interesante porque pudimos prevenir muchísimas cosas, ¿no? Nosotros estábamos al borde de la 10 de agosto y todo, y para prevenir que no tener problemas, pero más allá de no tener problemas es prevenir y salvar y evitar accidentes. Esto ayuda muchísimo, ¿no? Entonces tenemos estas cosas también como se ven dentro de la obra, ¿no? Tenemos estos pozos de luz. Ah, no, es que ahí nosotros utilizábamos lo que teníamos. Es eso, es tener lo que se tiene a la mano, las varillas para generar pasamanos. No es que nos vamos a tener unos pasamanos de calidad, sino es utilizar el material que se tiene para generar las medidas preventivas del caso, ¿no?
Igualmente aquí tenemos, esto estábamos, recuerdo, a 11 pisos, estábamos casi a 25, no, casi 30 metros de altura más o menos. Entonces, aquí se ve abajo la Eloy Alfaro, muy bonita, muy simpático, pero es importante la prevención, el tener la seguridad, el tener la certeza de que el trabajo que yo estoy desarrollando en altura tenga las condiciones del caso. Porque, ojo, y esto yo les decía a los trabajadores en su momento, ustedes, sí, ustedes tienen que pensar en que tienen que regresar a su casa. No por hacer rápido, o no por hacer mejor, o no por hacerse los chéveres, van a dejar de hacer bien su trabajo. Lo que tienen que pensar siempre es que tienen que siempre regresar a casa sanos y salvos. ¿Sí? Y ahí en la necesidad de tener andamios que sean los correctos, que sean los adecuados, que sean los que corresponden a la actividad. Tenemos que hacer siempre una revisión de este tipo de elementos, al menos cuando se trabaja en altura, es supremamente importante tener una revisión, ¿sí? Andamios que tienen apoyos en la base, tienen apoyos en la parte superior, en una losa con algún tipo de elemento colgante para este tipo de canastas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando se pone al trabajador, no es que el trabajador, es lo típico que suelen hacer, ¿no? El trabajador coge y se engancha a la canasta, una cosa de las más absurdas que he visto. No, el trabajador tiene que tener una vida de línea independientemente de la canasta, porque donde se cae la canasta y el trabajador está enganchado a la canasta, se acabó. La canasta le va llevando al trabajador. No, eso tienen que tener mucho cuidado. Las escaleras es otro de los elementos que uno tiene que tener como medida de preventiva muy bien enfocada, en tanto en cuanto cómo se debe de poner, en qué posición se la debe tener, qué características debe tener. La escalera, por más que sea la de los dos pinguitos con las tablitas, tiene que tener una, primeramente bien hecha y siempre constantemente ser bien revisada. Los clavos se oxidan, se salen, un mal paso se van para abajo. Si ponen una escalera al lado de un poste de luz, el clavo oxidado no revisan bien los escalones, el clavo oxidado se va, el trabajador no pisa bien, se va para abajo y lo encontramos en un ataúd al día siguiente. De la misma manera, ¿no? Aquí estamos viendo que siempre cuando uno sube una escalera tiene que tener 3 puntos de apoyo. Esto es fundamental. La mayoría trabaja con escaleras. Entonces, si es que alguien tiene de apoyo, genial, que alguien le haga el apoyo en la parte inferior o amarre la escalera como está en la imagen izquierda, amarre la escalera a un elemento para que la escalera no comience a bailar. El otro elemento ya es en el receptor, ¿no? Entonces aquí es el arnés. No quiero explicar mucho, ya mi compañero les va a explicar un poquito más de eso, pero el arnés es fundamental, es obligatorio en trabajos en altura. Obligatorio, sí. Y me dicen, sí, es que voy a trabajar solamente con el andamio 1.60. Posiblemente no sea de mayor riesgo, pero avísenme si es que hay algún accidente y no les pasa absolutamente nada. El arnés es un elemento vital. Aquí tenemos una de las fotos, ¿no? Estábamos trabajando en una losa y lo típico que nosotros hacíamos es perfectamente todo mundo uniformado, arnés, casco, tenemos el chaleco correspondiente y todo mundo, como ustedes ven, la protección a todo el perímetro de la losa. Esto me recuerdo, estábamos en el piso 8, piso 9, más o menos a 20 y algo de metros de altura. Igualmente acá, ¿no? Entonces es lo mismo. Sí, estamos fundiendo un ducto de ascensor, hormigón puro. Ustedes saben que cuando se trabaja los muros, una de las actividades más riesgosas, aparte de altura, es trabajar los muros. Cuando se trabaja con hormigón premezclado, vibra muchísimo, los encofrados se mueven, es sumamente peligroso. La necesidad de tener las correspondientes guías. Vuelvo y repito el arnés, y ahí en una de las fotos, por ejemplo, se ve a una de las personas que me acompañó varios años trabajando, mujer, se dedicaba al amarrado de acero, muy buena trabajadora. Y algo fundamental, aquí como ustedes le ven al trabajador en la foto izquierda, utiliza una línea de vida perimetral en acero, no una soga, acero. La soga con el sol se tiende a moler, con el agua se tiende a podrir. Un acero, simplemente un cable de acero. Y el entrenamiento es fundamental, constantemente estarnos ahí manejando, qué hacemos, alguien que les indique, verán, tienen que recordar, porque a veces la mente es frágil, nos olvidamos y es importante que comencemos un poco a pensar en estos elementos. Hasta desde un simple engrucido, cómo se trabaja, ¿verdad? Entonces, desde la parte más básica, el mortero de cemento parte las manos.
Otra de los elementos cuando ustedes trabajen en temperaturas, que es uno de los elementos más típicamente que se trabaja en la construcción, a la intemperie, sí, procuren estar en áreas ventiladas, procuren, si trabajan en espacios confinados, que está ventilación, procuren constantemente, en lo posible, tomar agua para hidratación. Alguien me decía en su momento, sí, nos da un sol tremendo. El EPP, el EPP es ¿cómo se llama? El protector solar. Alguna vez con algunos compañeros discutimos largo sobre ese asunto. En teoría debería de ser que sí, ¿no? Tenemos gran incidencia de radiación en Quito sobre todo. Entonces, esto puede ayudar. A nivel de prevención, no hacer el trabajo, no, es que yo hago de 7 de la mañana, termino 12 del día. No, hay que hacer unos momentos de para. 2 horas, en vibraciones no son 2 horas. Ahí tenemos que trabajar alternadamente con otra persona. Pero tenemos que considerar que tenemos que hacer, en teoría, paras de 2 horas, hacer pausas activas por 5 minutos y tomar el trabajo. En vibraciones siempre se tiene que trabajar con otras personas a la vez para hacer la misma actividad. También en cuestiones físicas, ¿no? Cuando se trabaja en este tipo de excavaciones, poder apuntalar a los lados, de lado a lado. Esto es fundamental. Ha habido trabajadores que han muerto porque no han apuntalado de lado a lado. Sí toma más tiempo y tanta cosa más, pero esto salva las vidas. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces acá tenemos en la foto de la izquierda es igualmente, ¿no? Es apuntalar, apuntalar. O en la derecha, que trabajar con los famosos muros anclados, ¿no? Que de alguna manera permiten trabajar de arriba hacia abajo, evitando que los vecinos se nos vengan encima, ¿no? El tener las protecciones del caso cuando estas cosas ameritan. Igualmente, ¿no? Cuando uno se trabaja con este tipo de aerosoles, polvo particulado, no solamente la mascarilla, sino la protección a los ojos. Esto es fundamental, ¿no? Y aquí, la famosa moladora, la que casi todo el mundo usa en la construcción, no le quiten la salvaguarda. Utilicen guantes de cuero que corresponden, la ropa adecuada. Ubíquense en la posición para que las chispas no les salte al cuerpo porque las chispas quema la ropa. Entonces tiene que ser una ropa adecuada. No les quiten la salvaguarda, que es fundamental. Igualmente, ¿no? La sierra eléctrica y el taladro, ubicarse en la posición correcta, porque esto evita que con el transcurso de los días comiencen a tener dolores lumbares, que es lo típico. Y aquí tenemos el típico ejemplo de cómo se tiene que levantar en la foto de la izquierda, se ve cómo se tiene que levantar, ¿no? Entonces, lo que trabaja básicamente son rodillas, trabajan mucho las rodillas, no trabaja la columna, no trabaja la cintura, trabaja rodillas. Y un poco para ya ir terminando en esta materia, sí, básicamente el asunto de la prevención psicosocial. Es un poco complicado la prevención psicosocial, verla desde algún matiz, pero aquí hay algunas palabras que podría mencionar. Yo creería que la solidaridad, el decirse las cosas como son, el mostrar apoyo a los compañeros, el brindarse una mano de apoyo es fundamental. ¿Es fundamental para qué? Para que tener un ambiente laboral en óptimas condiciones, para que los trabajadores puedan rendir, para que todos podamos rendir. Si tenemos problemas, si el uno dice una otra cosa, el ambiente laboral se vuelve turbio. Lo más importante es generar un buen ambiente de trabajo, en donde la comunicación es fundamental entre todos. Sí, por más que sea el típico peoncito, oiga, yo no me parece esto, listo. Comiencen a escuchar a su gente, comiencen a ver qué sucede, comiencen a abrir espacios para que bajar la tensión dentro de su plana de trabajadores y ustedes puedan administrar bien las actividades que ellos tengan que hacer. Listo, yo les quiero agradecer, muchísimas gracias, espero haberles podido ayudar. De manera fue muy rápida realmente, el tiempo es un poquito corto, pero espero haber sido lo más conciso en estos temas. Muchísimas gracias a todos ustedes y en especial a la prefectura. Muchísimas gracias también, ingeniero William Jacome. Recordarles a los participantes que a través del chat pueden hacer sus preguntas. El arquitecto William Jacome nos habló sobre la seguridad y salud en el trabajo de la construcción. Nos dijo que esta es una de las industrias que genera más ingresos, pero que también es una de las que tiene más incidencia en accidentes. Nos dio a conocer sobre la seguridad industrial, la ergonomía, la higiene y la psicología. Nos habló sobre las causas de los accidentes laborales con un video bastante práctico. Nos dijo también que muchas de ellas eran por causas humanas y causas ambientales y que es importante identificar el riesgo y
y prevenir un accidente laboral. Los accidentes laborales ocurren por un error humano o por un mal estado o mala utilización de los equipos utilizados al momento de trabajar. Nos ilustró también sobre el marco legal que ampara el tema de seguridad y salud laboral y nos indicó que son mandatorios su cumplimiento. Nos dio a conocer 6 riesgos en el sector de la construcción, que básicamente eran entre ellos el riesgo físico. Nos habló sobre el ruido, las vibraciones, la iluminación, la temperatura, la radiación no ionizante que debemos tomar en cuenta. También nos habló sobre el riesgo mecánico y sobre los trabajos de altura. Nos dio a conocer sobre el riesgo que nos enfrentamos en cada campo profesional. Nos habló sobre los riesgos mecánicos cuando utilizamos las herramientas, sean manuales o mecánicas o eléctricas. Los riesgos químicos, nos habló también sobre los riesgos biológicos y que los riesgos biológicos se establecen en 4 categorías. Nos dio a conocer los riesgos ergonómicos y los riesgos psicosociales. Nos dijo también que es importante prevenir que para prevenir los accidentes la clave siempre va a ser preguntar. Es importante también cada uno de nosotros empoderarnos de nuestro cuidado y ayudar para que la obra sea totalmente segura, que no es solo deber de nuestros patronos o de la gente que está al mando de la obra, sino que es, repito, fundamental que todos nos involucremos. Nos señaló también sobre las medidas de seguridad en la construcción y nos dijo que es importante siempre el evitar, prevenir, planificar y controlar y por supuesto mitigar. Le damos paso a la ingeniera Gabriela Trujillo, quien nos va a ayudar con las preguntas que realizaron los participantes para que el arquitecto las pueda responder. Muy buenas tardes, arquitecto, estimados participantes. Hemos recopilado algunas preguntas y una de ellas nos hace Jocelyn Pérez. ¿Cómo podemos revisar un andamio y cuáles son las medidas de este? Muchas gracias por la pregunta. Casi siempre los andamios tienden a deteriorarse por la manipulación y el uso constante. Básicamente, lo que se hace o lo que se tiene en obra, la gestión que se hace es llevar un checklist. Un checklist en el cual yo analizo básicamente los siguientes elementos. Analizo las soldaduras, cómo están las diferentes piezas, analizo la base, en qué condiciones está, analizo la pintura, si es que existe oxidaciones, si es que existe golpes dentro del andamio. 2 cosas, o le mando a arreglar o lo reemplazo. Tan sencillo como eso. Pero casi siempre las personas que hacen gestión, básicamente lo que hacen es llevar un checklist, no solamente para los andamios, sino también para lo que son escaleras, para lo que son rutas críticas o algún tipo de EPP. Incluso los EPP, en su momento, ya lo hablar mi compañero, también tenemos un checklist que se hace una inspección de cada uno de nuestros equipos. Listo, arquitecto. El señor Luis Topanta nos pregunta que en esta situación de emergencia que se encuentra el país, ¿ellos pueden ser afiliados al Seguro Social? No deberían. Es una obligación. Es una obligación que todo trabajador debe de estar afiliado al Seguro Social. Sí, hay varios mecanismos, ¿no? Pero puede hacerlo el mismo maestro, puede generar el mismo constructor. No hay ningún inconveniente, pero es una obligatoriedad. Esto está contemplado en el mismo COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, en el cual es obligatorio que todas las personas de cualquier actividad estén afiliadas. Emilio Jumbo nos dice, cuando los jefes inmediatos no entregan los implementos de seguridad, ¿en dónde se puede presentar una queja? Simple, al Ministerio de Trabajo, se acabó el cuento, no hay que darle más vueltas. Existe el mandato 8, en el cual existe una corresponsabilidad, es decir, no solamente es que el trabajador le indican, oye, tú tienes que hacer el trabajo, ponte a trabajar rápidamente, pero le dice el trabajador al arquitecto, al ingeniero o al dueño del proyecto, pero deme el equipo, no, ya te voy a dar, sigue trabajando, te voy a dar. No, existe una corresponsabilidad. Si es que al trabajador le sucede algún tipo de problema, el dueño, el arquitecto, el ingeniero son corresponsables ante la ley.
en porcentajes similares del 50-50, ambos. Entonces, si algo le pasa al trabajador, evidentemente la responsabilidad recae al 50, al 100% en quienes no le dieron. Esto es simple, uno puede decirle al empleador, decirle, por favor, necesito que me dé mi EPP. Y si no le quiere dar, por favor, déjeme por sentado que no me quiere dar. Si no le quiere dar, vaya y haga la denuncia al Ministerio de Trabajo. Tan simple como eso, pero es obligatorio. Ojo, todas las obras en teoría deberían tener más o menos, estamos hablando del 2.6 al 3% de todo el presupuesto de un proyecto para seguridad en el trabajo. Tenemos también una pregunta de Karina Zaragozín. Ella pregunta si es que el uso del casco es en todo momento dentro de una obra o hay alguna excepción para no utilizarlo. No hay excepción. El casco tiene que estar constantemente. Yo les digo por experiencia, hace varios años atrás, cuando me tocó utilizar casco, qué incómodo, qué feo. No, es que en estas áreas no me va a caer absolutamente nada, me dejo de poner el casco. No, el casco es un EPP obligatorio en todo momento dentro de una obra o dentro de un proceso constructivo. Con esta concluimos, estimado arquitecto. Muy gentil, muchísimas gracias a ustedes y a todos los participantes. Yo estoy aquí todavía. Héctor Cáceres nos pregunta, ¿qué sanción debe imponer a quien, a pesar de contar con los equipos de seguridad, no lo hace? Ahí hubo casos, yo recuerdo, hace un par de años, tuve la mala fortuna de que un trabajador, yo estaba en la planta baja y él estaba en el 10º piso y detecté a un trabajador que ese rato estaba trabajando las vigas de la losa y le detecté y le tomé una foto. Se sacó el cable de seguridad y comenzó a andar por todo ese lado. Simplemente la ley nos faculta a decirle que al trabajador, a pesar de que se le ha dado los equipos de protección personal y no los está usando, yo no tengo problema en este momento en despedirlo. La ley me faculta, el Código de Trabajo faculta para que en caso de que, a pesar de que al trabajador se le ha dado, y ojo, cuando se le da al trabajador, el trabajador firma lo que se le da, ¿no? Entonces dice, a mí me dan un arnés, me dan un par de zapatos, me dan un casco, me dan guantes y una serie de elementos más. Y no los uso y se deja la evidencia fotográfica de dicha situación, ha sido un gusto. Por más que el trabajador me quiera demandar, no pasa absolutamente nada porque la ley es clara. ¿Por qué? Porque la construcción es categoría F9. F9 es la de más alto riesgo en este país y son 3 actividades las que tienen categoría F9. Construcción, florícolas y petroleras. Listo, Alto riesgo. perfecto. Le agradecemos por las respuestas a las preguntas que a ustedes, nos han muchísimas hecho nuestros gracias. participantes. Muchísimas gracias, arquitecto. Le damos la bienvenida al arquitecto Francisco León. Él nos va a hablar sobre el manejo de los equipos de protección individual EPIs. El arquitecto Francisco León es graduado de arquitectura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, MBA con mención en proyectos inmobiliarios en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, especialización en gerencia de proyectos inmobiliarios en la Universidad Autónoma de México, UNAM, y candidato a PhD en la Universidad Politécnica de Valencia. Es fundador y CEO de la empresa DISAPRO, contratista del municipio de Quito, arquitecto de AECON para el nuevo aeropuerto de Quito, arquitecto y jefe nacional de la empresa telefónica Movistar Ecuador y actual coordinador de vinculación y docente investigador de la Universidad UTE. Arquitecto Francisco León, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias a todos los presentes. Un cordial saludo a las autoridades de la prefectura. Es un honor para mí estar en este foro. En nombre de la Universidad UTE, agradecemos la invitación y obviamente esperamos que la charla que vamos a presentar a continuación sirva como un complemento para la exposición que realizó el arquitecto William Jacome sobre la esencia en sí de los riesgos que existen en la construcción. Mi charla es breve, es corta, porque vamos a hablar simplemente sobre los equipos que deben utilizar para, obviamente, prevenir y vimos en la charla anterior. Bienvenidos todos. Comenzamos, por favor, con la exposición. Bien.
El día de hoy vamos a revisar justamente los temas de los EPPs o EPIS, que los llaman Equipo de Protección Industrial y Seguridad. Preferimos en la construcción nominarlos más bien equipos EPP. ¿Okay? Para esto una pausa. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, arquitecto. Ok, muchísimas gracias. Bien. Aquí tenemos rápidamente un círculo en el cual se expresa todos los equipamientos que conforman justamente el EPP, los implementos de protección. Vamos desde los pies, justamente tenemos las botas, los guantes, casco, la protección en altura, los lentes, chalecos, auditivos, vías respiratorias y de una manera intencional no he eliminado el tema de fajas. Pero fíjense que en la parte superior de fajas justamente tengo un símbolo, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Esto es algo reciente porque las fajas han sido consideradas a lo largo de toda la etapa de la construcción como un requisito, como un implemento que justamente ya no es adecuado utilizar y lo vamos a ver por qué. Empezamos por la cabeza. El casco, justamente en el chat, en las inquietudes, veía que muchas personas preguntaban si es que es un requisito o no el uso de este implemento todo el tiempo. La respuesta es sí. Como ven a la derecha existe el rótulo o el icono que es obligatorio el uso de casco. Esto debe estar claro en toda obra. Hemos visto ya en la presentación anterior del arquitecto Jacome los terribles accidentes que existen dentro de una obra. Recuerden que el ingresar a una obra automáticamente ya es un territorio de riesgo físico, sea para un visitante o sea para un trabajador. Entonces, el uso de casco sí, es obligatorio para todo tipo de trabajador. Esto se debe principalmente a que tenemos la necesidad de proteger nuestra cabeza sobre impactos o cualquier elemento que nos pueda caer. O estoy solo supervisando la obra y voy a caminar solo por la planta baja. ¿Quién les quita que por ahí alguien empuja un martillo desde el tercer piso? Y ustedes por estar sin casco, una caída de un martillo, algo tan simple desde un tercer piso, les puede ya provocar un daño importante, ¿sí? Entonces, es fundamental el uso del casco. Ahora, es clave entender que los cascos tienen diferentes clases. Esto en el medio de la construcción no siempre es bien conocido, que existen diferentes clases. Aquí he puesto las tres más importantes. La clase G, que es la general, obviamente que es la que va a resistir cualquier impacto o caída. La clase E, que son cascos obviamente que tienen, digamos, un poco más de resistencia y van a resistir ciertas descargas que se puede sufrir principalmente en tensión eléctrica. Por consiguiente, esto obviamente debería tener prioridad la gente o el personal o la cuadrilla que maneja la parte eléctrica. Y la clase C, justamente que es como no la muy recomendable para la parte eléctrica, porque esta no va a producir cierta resistencia. Revisar el diagrama que tenemos en la parte inferior. Ahí tenemos todos los elementos del casco. Y el que siempre o casi siempre se omite en las obras es el famoso barbiquejo, ¿sí? Que es la cuerdita que nos permite justamente fijar el casco y que viene con un dispositivo que se pone en la quijada para que al momento que realizamos posiciones o tenemos la cabeza en posición horizontal o lo que sea, no tengamos una pérdida del casco, ¿sí? Por dentro, obviamente los cascos siempre tienen que venir con la hamaca, que en algunos casos he visto que la quitan porque les estorba, entonces se colocan el casco directo contra el cabello. ¿Esto qué sucede? La hamaca lo que genera es un colchón para que el momento que se da el impacto tengamos justamente ese amortiguamiento. Mucho cuidado con retirar este dispositivo, ¿sí? Obviamente tenemos la nuquera, la banda de suba frontal y el sistema de suspensión. Vamos con los colores. Los colores no es un tema, estimados presentes, solo por vanidad. Los colores se utilizan dentro de la construcción más que nada para, al menos en obras de gran escala, en donde se encuentra el personal que necesito de cada rama. Entonces, ahí tenemos los colores. El blanco va para los arquitectos,
ingenieros, gerentes, supervisores. El azul, electricistas. Rojo, cuerpo de bomberos y o rescate. El verde, para los oficiales en las cuadrillas. El gris, que es el más importante, y este en muchas obras no existe. El gris es para visitantes. El gris debe estar siempre en obra, los cascos disponibles para las visitas. Tenemos en muchas ocasiones, por ejemplo, visitantes, ¿qué les digo yo? A nivel universitario, por ejemplo, llevamos a nuestros estudiantes a la obra, que visiten y todo. Es muy importante desde lejos ubicar quiénes son visitantes, porque son personas que están expuestas al riesgo justamente por su experiencia en obra, no saben por dónde caminar, no saben por dónde circular, entonces es importante. El amarillo es para trabajadores en general y operadores de movimiento de tierra, ¿sí? Y cerramos finalmente con el color naranja. Aquí en esta diapositiva, adicional a los cascos, que era la protección de la cabeza, vamos a hablar ahora de la protección auditiva. La exposición al ruido siempre afecta. Aquí les presento inclusive un cuadro a la izquierda en el cual hablamos de los decibeles, que es la unidad de medida del sonido, y les he puesto justamente para que tengan una idea de cuántos decibeles aproximadamente puede resistir el ser humano. Nosotros estamos acostumbrados en una conversación normal a 40 decibeles. A partir de los 80 decibeles o los 90 decibeles, que es un tráfico complejo en las rutas congestionadas de Quito, ya se vuelve perjudicial para la salud. Para esto, tenemos que proteger nuestros oídos y debemos buscar diferentes dispositivos que nos ayuden a esto. Pueden ser los que veíamos anteriormente, tipo audífonos, que son muy pesados y a veces yo sé que ustedes como trabajadores es normal, yo también me los he puesto y nos estorban. Debemos acudir a otras opciones, que tenemos también estos tapones, que esto es muy importante resaltar, que deben ser desechados cada cierto tiempo. Los anteriores dispositivos obviamente son a largo plazo, mientras que estos, los tapones antirruidos, que pueden ser con cordón, con arco o individuales, deben ser desechados ya que son flexibles y cada cierto tiempo hay que reemplazarlos. Sin embargo, con la opción actual, se los debe utilizar. No es un tema de, es que uso la moladora, estoy cortando, solo voy a cortar unas 2 varillitas y después la apago y ya pasó. No, hay que tener mucho cuidado. Recuerden, la salud es lo más importante y es lo más caro recuperar, ¿sí? Tanto en tiempo como en dinero. Pasamos a la siguiente diapositiva, que son las gafas para la protección, obviamente, de nuestros ojos. Las gafas siempre deben ser necesarias en toda construcción. ¿Por qué? Porque puede existir caída de objetos de altura, es decir, cae un tablón, el tablón se parte y automáticamente podemos exponernos al riesgo de que una astilla se nos inserte en el ojo. Además, estamos en la soldadura, puede generar problemas en nuestros ojos, puede también permitir cuando estamos cortando, por ejemplo, elementos metálicos, que las limallas penetren en nuestro ojo y tengamos daños severos de córnea, ¿sí? Entonces, hay que proteger los ojos cuando estemos realizando actividades que comprometan la salud visual. Ahora, existen también las gafas plásticas transparentes. Sería utilizarlas a lo largo de toda la jornada. ¿Por qué? Porque miren, actualmente no me van a dejar mentir las personas que tienen obras activas. El verano llegó y todos sabemos que las obras son prácticamente en ciertas etapas se vuelven desiertos, en el sentido de que hay polvo por todo lado. Con los vientos de verano, ¿qué es lo que sucede? O tienen que estar cerrando los ojos y no pueden visualizar bien el trabajo, o al final del día acaban con irritaciones, una irritación importante de los ojos. Entonces, para esto, no está de más el utilizar gafas en el trabajo diario. Adicional, miren, no estoy nombrando al COVID. Las famosas mascarillas deberían y debieron estar presentes desde hace mucho tiempo en las obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la obra nosotros tenemos todo el tiempo partículas, gases, vapores que no son apropiados para nuestra salud. La exposición prolongada a estos agentes nos va a generar daños en los pulmones que obviamente nos van a pasar factura. Entonces, y demás, no es algo que a nosotros, al menos en la construcción, nos debería tomar por nuevo. ¿Qué tipos de mascarillas tenemos? Obviamente
tenemos las reutilizables, las plegables, las desechables, que también van a depender mucho de, obviamente, el trabajo que realice. No es lo mismo una mascarilla para alguien que está durante todo el día expuesto a un proceso de lacado, que obviamente son químicos fuertes, que tenemos que tener una mascarilla de mayor protección, a alguien que se encuentra simplemente en un proceso de un derrocamiento, en el cual todos sabemos que el momento que el elemento constructivo tiene su volcamiento, pues el momento que cae, levanta polvo, y ese polvo no es adecuado para nuestros pulmones. Pero es una mascarilla de mucha menor protección, ¿sí? Entonces, todo dependerá del tipo de mascarilla. Ojo, es muy importante que si ustedes realizan la compra, o en el caso de que estén en un proyecto, en una obra, su jefe les otorga este producto, tiene que venir con estas iniciales que vemos en las imágenes, CE, que es el Código Europeo de Calidad, ¿sí? Esto nos va a permitir que son elementos que se encuentran totalmente probados en laboratorio y que de verdad nos van a proteger. Hago este énfasis porque en la situación actual, como ustedes saben, ahora el que menos, el vecino de la esquina, lo que sea, se encuentra un pedazo de tela que le sobra, le saca 20 retazos, le pone un elástico y dice que vende mascarilla. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. No todas las telas sirven como mascarilla. Tienen que tener su certificación adecuada para que les garanticen su protección. Continuamos bajando en el cuerpo y ahora vamos con el tema de la protección de manos y brazos. Los famosos guantes. Entiendo y comprendo absolutamente, mis queridos maestros, que muchas veces a ustedes les estorba los guantes, les molesta. Por esto es que hay que saber qué guantes vamos a escoger para qué actividad. Ustedes más que nadie saben que en el mercado hay una variedad increíble de guantes. Entonces, no todos los guantes son para todas las actividades. Eso tienen que tener muy claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evitar las agresiones mecánicas. ¿Qué son estas agresiones mecánicas? Todas aquellas que se dan por perforaciones, cortes, quemaduras y demás, o las químicas. Cuando, por ejemplo, yo he visto esto en obra y es muy preocupante, en casos en los cuales manejan tiner, por ejemplo, directamente en contacto con la piel. Sí, supuestamente se lavan después enseguida las manos, pero ya están afectando su piel. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto. También el tema de que los guantes sirven como aislantes eléctricos, obviamente también como aislantes térmicos y demás. Entonces, no es un tema netamente de vanidad. Y como les decía hace un momento, pues, justamente existen diferentes tipos de guantes. Los guantes que se puede usar para el uso del albañil, los guantes de látex, los guantes para el soldador. Entonces, son diferentes tipos de guantes. Y por eso es que les proyecto esta imagen. Miren, esta imagen nos dice absolutamente todo. Es una mano extendida y ahí están de manera gráfica todos los riesgos a los cuales exponemos nuestras manos en la obra. Tenemos exposición a soldaduras, congelamiento, microbios, virus, que es lo que tenemos ahora, o cortaduras por limallas o que se metan astillas y demás. ¿Sí? Entonces, miren cuántos riesgos se exponen nuestras manos. Vamos ahora con los pies, con el tema del calzado. Siempre es necesario en obra contar con un calzado especial. Ya vamos a ver más adelante por qué. Pero el objetivo principal es que nos proteja, obviamente, de la intemperie que tenemos en las obras. Recuerden, nuestro trabajo es de los más complejos a nivel de entorno ambiental. ¿Por qué? Las empresas, las industrias, digamos que tienen un microclima controlado. Todo el tiempo acuden a una fábrica en la cual están bajo techo, paredes. Si llueve afuera, hace sol afuera, no les afecta. A nosotros no. No. Nosotros tenemos un clima cambiante todo el año, porque estamos a la intemperie. Entonces hay que buscar la manera de proteger nuestros pies. Adicionalmente, por los riesgos mecánicos que conlleva. Aquí tenemos un par de ejemplos de la bota de agua, de la bota de punta de acero. Si no desean colocarse la bota o digamos que
por la actividad que van a realizar, la bota hasta arriba, hasta la rodilla les estorba, pues existen otras opciones como el botín o el zapato, pero todos tienen que constar con la punta de acero. Y para eso es que he colocado este esquema en donde vemos la estructura especial que tiene un zapato o un botín de trabajo industrial. El mayor elemento que debe constar siempre es lo que tenemos aquí en la parte derecha de la diapositiva que dice puntera de protección en acero. Esto va a evitar que nuestros dedos sufran traumas, fracturas o perdamos los dedos en caso de la caída de algún elemento, ¿sí? La plantilla siempre viene reforzada para evitar justamente los problemas por los terrenos en los cuales caminamos. Y como sabemos que en obra tenemos un terreno muy irregular o cambiamos de altura o de niveles, es importante tener un refuerzo para los tobillos. Todos los riesgos que vemos en esta diapositiva. Dios no quiera, por ahí la moladora se despistaron, no vieron, a alguien les llamó la atención, levantaron a ver y en la primera imagen se ve un corte. No se fijaron que existía una tabla con clavos, obviamente la suela nos va a proteger. Y en la última imagen tenemos justamente una quemadura de zapato por un descuido del trabajador en el cual quedó expuesta su punta metálica. Si no hubiese existido este elemento, automáticamente ese trabajador hubiese perdido todos los dedos de sus pies, ¿sí? Entonces no es por vanidad, es un tema de seguridad. Vamos ahora con el tronco. En una construcción siempre va a ser importante el uso de chalecos o de trajes enterizos, como tenemos en la imagen, que aparte de ser reflectivos, nos garanticen una cierta protección a nuestra piel. ¿Cuál es el objetivo de ser visibles? Obviamente evitar lo que veíamos en la anterior presentación del arquitecto Jacome, que nuestros colegas no nos vean y que nos atropellen, nos boten materiales encima. O sea, el objetivo es ser lo más visible posible, ¿sí? Entonces, un chaleco consiste básicamente en una prenda que nos va a cubrir el torso y que va a ser reflectivo para que el resto de personas, operadores externos, internos, nos puedan ver. Ah, es que el chaleco me genera mucho calor. Por favor, en el mercado todos sabemos que existe una gran variedad. Tenemos chalecos totalmente cerrados, chalecos semiperforados para cuando trabajamos en la costa o en climas cálidos, que nos permite que nuestro cuerpo respire, pero lo más importante son las bandas a través de las cuales nos puedan visualizar para evitar accidentes. A continuación, pasamos justamente con el tema de protección en altura. Es fundamental, cuando trabajamos en altura, contar con la línea de vida y el arnés adecuado, ¿sí? Aquí tenemos toda la tipología de cables, arneses, la manera en la cual nos tenemos que colocar y demás. No se confíen. Recuerden, la mayor cantidad de accidentes no suceden por falta de conocimiento, suceden por un exceso de confianza. Ah, es que ya no nada, una cuarta no me ha de pasar, en esa cuarta se van a caer, ¿sí? Tengan mucho cuidado, no se sobreconfíen. Cuando ustedes, su jefe o ustedes adquieran una línea de vida, un arnés, tienen que fijarse que tenga estos 3 puntos claramente seguros y definidos. Como vemos en el esquema, el punto A, antes de empezar cualquier trabajo en altura, deben fijarse que el punto de anclaje o apoyo esté claro. B, que el arnés es 100% recomendable que sea de cuerpo entero, y no solo de cintura, porque en una altura importante eso más bien puede generar más daño a la columna, a la parte baja de la espalda. Entonces, preferible un arnés de cuerpo entero. Y finalmente, que venga con las eslingas adecuadas y el shock absorber, que se llama, que es el que vemos aquí en la derecha, que básicamente funciona, para que me entiendan, como el amortiguador de la llanta del auto. Imagínense si su vehículo no tuviese amortiguadores. Cada vez que cae en un hueco, sería un golpe seco y se acabaría el auto. Con el amortiguador es que aguanta el golpe. Lo mismo sucede con el arnés. Si ustedes se amarran con una cuerda, que he visto eso en obra, que se amarran con las cuerdas simples, el momento que ustedes tengan una
caída, se va a generar en su espalda el efecto que se llama látigo. Como es tan rígido el frenazo que ustedes van a tener un daño permanente en la espalda. Entonces es muy importante en trabajos en altura verificar que el arnés tenga estos amortiguadores, por llamarlos de alguna manera, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro justamente donde nos presenta los diferentes tipos de arnés. ¡Ojo! Mucho cuidado con esto. No todos los arnés sirven para todo trabajo. Hay diferentes tipos de arnés, dependiendo del trabajo que estén haciendo. Puede ser de cuerpo, de pecho con correa en las piernas, puede ser de pecho y cintura, puede ser de suspensión tipo asiento, que es justamente cuando tenemos que hacer soldaduras, por ejemplo, durante mucho tiempo en vigas y demás, y el de descenso o suspensión, que nos sirve para bajar en distintos trabajos. Una vez que hemos visto todos los EPPs que deben contar ustedes en sus obras, en sus proyectos, señalética muy corto que debe constar en obra y sobre las zonas de seguridad. Es muy importante que en el área laboral ustedes exijan, si no son los encargados, que sus jefes les indiquen en dónde se encuentran las salidas de emergencia y principalmente un punto de seguridad en caso de sismo, incendio, maremoto, terremoto, cualquier evento que tengan que salir de la obra, tienen que contar con un punto de seguridad en el cual todos se puedan encontrar. Aquí quería hacer justamente este pequeño repaso que les indicábamos sobre por qué no se debe usar las fajas. Y esto es algo que hasta la actualidad veo que lo usan, pero no es recomendable. ¿Por qué? No lo digo yo, esto es tomado de médicos, justamente de una página de médicos, en los cuales dicen las contraindicaciones con la faja. No se recomienda el uso de faja en individuos sanos. ¿Por qué? Porque su uso constante aumenta el riesgo de sufrir una lesión. Con la faja lumbar, muchas veces yo he visto en obras que llega, por ejemplo, el camión cargado de quintales de cemento y el maestro ahí sí, se frota las manos, saca la faja, un quintal baja 10. ¿Por qué? Porque está con la faja. Entonces se piensa que con la faja puedo levantar más peso. Error, error. Eso no es cierto. La faja se puede utilizar para una rehabilitación, para un tema de fisioterapia, más no para darles superpoderes. Recuerden que ustedes con la faja no tienen ningún superpoder, no son superhéroes. Entonces, adicional, la faja, al ser un elemento que está todo el día presionando el abdomen, si es que ustedes tienen problemas de presión, les va a aumentar los problemas de presión, les va a generar problemas digestivos y en muchos casos aumenta el tema de varices, hemorroides y hernias, ¿sí? Porque justamente la gente piensa que puede cargar más y eso más bien le genera un mayor daño. Entonces dejen de lado las fajas. ¿Sí? Las fajas son netamente para temas de rehabilitación. Los pesos que ustedes puedan cargar, simple, nada más. Ya vimos en la presentación anterior que la manera correcta existen posiciones ergonómicas para realizar estas actividades, no la faja. Con respecto a la señalización, temas de colores. Todo lo que sea verde y blanco, acuérdense que van a ser señaléticas de evacuación. Azul y blanco es señalética obligatoria. Este código significa señalética obligatoria, es decir, toda la protección, el EPP que yo debo utilizar dependiendo de la zona en la que me encuentre en la obra. Amarillo y negro siempre va a ser de advertencia, es decir, las personas que crucen este signo de advertencia ya saben al riesgo que se expone y después de esto no puede haber quejas. Yo les advertía lo que se exponía. Eso es básicamente el mensaje. Y rojo y blanco es totalmente prohibido, tal cual las leyes de tránsito, ¿sí? Rojo y blanco prohibido, ¿ok? No usar celular, agua solo para beber, prohibido encender fuego, prohibido fumar, todas las prohibiciones vienen en rojo y blanco. Adicional a esto, como ustedes saben, en cada planta de las obras se coloca siempre los planos constructivos. Es 100% recomendable colocar debajo de esto, en un lugar visible, los planos de seguridad, inclusive durante lugares en los cuales yo puedo detectar que existen riesgos, lugares en los cuales hay prohibición y demás. Ya para cerrar, es importante siempre que
residente de obra o el responsable de obra cuente siempre con un botiquín en obra, ¿sí? El botiquín lo que va a permitir es algo como paliativo, algo preventivo, mientras Dios no quiera se dio un accidente hasta que lleguen los paramédicos, pero jamás en la vida va a reemplazar la supervisión de un profesional de la salud. Es netamente de, como dice el nombre, primeros auxilios, no son los auxilios totales. ¿Qué deben tener? Jabón neutro, antiséptico, gasas, vendas, apósitos, guantes, tijeras, pinzas, protector solar, aunque no lo crean es muy importante, analgésicos, el listado de los teléfonos de emergencia y una guía rápida, clara de los primeros auxilios. Una guía corta, no un manual grueso, guía corta. Qué hacer en caso de quemadura, qué hacer en caso de un corte y demás. ¿Sí? Una guía rápida y didáctica. Con el equipo de extinción, que siempre debería estar en toda obra, deberíamos contar con extintores. ¿Por qué? Porque obviamente los extintores nos permiten desplazarlos a lo largo de la obra, a diferencia de los gabinetes o de los hidrantes que están fijos. El extintor siempre tiene que ser nuestro mejor amigo y tenemos que obviamente contar con un extintor de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. ¿Sí? Obviamente si estamos en la etapa de fundición de losa, levantamiento de mampostería, como que no viene al caso. ¿Sí? Importante tener uno versus si estamos en cambio en una etapa de instalaciones especiales, soldadura y demás, ahí sí pues hay que tener a la mano un extintor siempre cerca. Para cerrar esta pequeña charla les voy a proyectar un video en el cual es corto, es didáctico para que vean y después les explico justamente mi criterio final. Ok, como ven es un video como para que se distraigan, no es que se les va a caer el edificio por no usar casco, pero sí, generalmente cuando no se usa el EPP, pues se puede dar esta consecuencia de errores uno tras otro, ¿sí? Bien, con eso terminamos la pequeña exposición, espero que les haya servido, fue un gusto y cualquier cosa estoy a las órdenes. Agradecemos al arquitecto Francisco León por su participación. Él nos ilustró sobre el manejo del equipo EPP, nos dio a conocer los equipos que lo conforman, la protección para la cabeza, nos habló sobre el casco, las clases de casco, los colores que utiliza cada uno de las personas que están inmersas en el sector de la construcción. Nos dio a conocer también la protección acústica, la protección de ojos y cara, el tema respiratorio, manos y brazos, la protección para piernas y pies.
la protección para tronco y abdomen. Importante también la protección total del cuerpo. Nos habló también sobre los equipos para protección de altura y nos ilustró también en el tema de la señalética obligatoria que se debe utilizar en el sector ya de la construcción como tal, los planos de seguridad y el botiquín de obra que nunca puede faltar. Y nos recordó también que la mayoría de accidentes suceden por exceso de confianza. Agradecemos al arquitecto Francisco León y damos paso a la ingeniera Gabriela Trujillo para las preguntas. Muy buenas noches, arquitecto. Tenemos algunas preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar. El señor Héctor Cáceres nos indica que pertenecen a una asociación y ellos son los trabajadores. ¿Quiénes están obligados a afiliarlos y cómo deben hacerlo? A ver, en el tema de cómo lo negocian al momento de la firma del contrato, ¿sí? Siempre, obviamente, es importante, cuando es una asociación, pero obviamente es importante que alguien se haga cargo de la afiliación de los trabajadores. Cuando yo he tenido, por ejemplo, le hablo en mi caso personal, he tenido asociaciones y demás, yo no he dudado en incluir dentro de mis costos en el presupuesto la afiliación por mi cuenta, ¿sí? O sea, igual yo asumo esos costos, pero ya depende. Lo importante es, como decía justamente el arquitecto Jacome en la anterior charla, nunca descuidar el asunto de la afiliación. Eso por ley es algo que no se puede omitir jamás. Listo. El señor Jorge Montalvo nos pregunta que las cuerdas para la salvaguardia en altura, ¿cuál es la vida útil? ¿La vida útil de qué, perdón? De las cuerdas para salvaguardia, nos dice. En la altura, ¿cuál es la vida útil? Ya, las líneas de vida. Esto, la vida útil de los fabricantes está entre alrededor de los 3 o 4 años, pero absolutamente todos colocan en las etiquetas el uso que se le dé y el cuidado que tengan estas. Obviamente, si es que alguna, que yo he visto, alguna línea de vida sufrió alguna quemadura, el momento que se encontraba en altura y tuvo el contacto con la suelda o lo que sea, se va a ver obviamente afectada, pero el promedio varía entre 3 a 4 años, siempre y cuando se le dé el cuidado respectivo. Darwin Naranjo nos pregunta ¿cuál es la vida útil que tiene una mascarilla con filtro? Las mascarillas con filtro generalmente las provee 3M, que se llaman respiradores de media cara reutilizables y vienen en la serie 6000S, ¿sí? Justamente estas mascarillas son las que aproximadamente se las debe cambiar máximo en el uso de un mes aproximadamente. Sin embargo, estas también deben considerarse, como todo el equipo de obra, el tema del uso que se les da. ¿Sí? O sea, es decir, si están en una exposición, en un escenario extremo, Elivia Valencia nos dice que ¿cuál sería su recomendación en torno al uso adecuado del casco? ¿Recomendaría usted el uso de buff, gorros, sombreros bajo el casco? No. Esto es totalmente contraproducente porque estamos generando, digamos, un elemento entre la cabeza, digamos, y el casco, un aislante, que obviamente evita que el casco cumpla con su función de sujetarse a la cabeza para brindar la protección que veíamos, la famosa hamaca. No va a tener su efecto de amortiguación si es que yo tengo un gorro o un casco, un sombrero entre el casco y mi cabeza. Eso es totalmente prohibido y anula el efecto que puede producir la protección del casco. Nos preguntan que el factor de caída al que usted hace referencia no es el látigo, son una clasificación que se la tiene y es por la altura. Sí, se le conoce, digamos, usted el efecto látigo para que lo entiendan. Un factor que viene determinado justamente en la amortiguación de la línea de vida, dependiendo del trabajo que se va a realizar. ¿Sí? Justamente por la altura, como veíamos en el video de la
de la presentación anterior, cuando se cae el andamio y quedan colgando justamente los trabajadores, depende mucho de la altura. Es más o menos como el efecto que hacemos en las cuerdas estas del salto de bungee que se hace desde los puentes. Obviamente, dependiendo de la altura, pues tiene que venir una proporción del cálculo del factor del resorte o del elástico. Listo, arquitecto. Concluimos con la siguiente pregunta. Myron Caraguay nos pregunta, yo quisiera saber qué tipo de mascarilla se debe utilizar. En mi caso, me dan una mascarilla que es muy sencilla. Perdón, en su caso le dan una mascarilla que es muy sencilla. Sencilla, es difícil definir, pero sencilla puede ser, como les decía, desde el vecino que decidió cortar la sábana en retazos y hacer mascarillas, como, digamos, yo personalmente en la construcción siempre sugiero que tengan mascarillas con los respiradores de media cara, es decir, que vengan con el filtro plástico. De ahí para arriba, cualquier categoría de mascarilla, bienvenida, porque las simples, las quirúrgicas desechables o las de tela de sábana no les van a brindar ninguna protección. Muchas gracias, Entonces, yo sí les sugeriría que exijan una que con un respirador. Muchas gracias, arquitecto, por sus respuestas. Queremos también dar lectura a una felicitación. Nos hace llegar el señor Luis Cruz de la Asociación de Maestros Artesanos de la Construcción Independientes del Ecuador. Felicita las ponencias del día de hoy. Muchísimas gracias. Estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Queremos agradecer una vez más a nuestros ponentes, el arquitecto William Jacome y el arquitecto Francisco León de la Universidad UTE, quienes nos acompañaron el día de hoy. Igualmente agradecer a nuestras autoridades por permitirnos realizar este tipo de talleres, a la doctora Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, al ingeniero Alexandro Tonelo, viceprefecto, y al abogado Leonidas Moreno, director de Economía Popular y Solidaria. Y por supuesto, agradecerles a ustedes, señores participantes, por estar aquí, por estar preocupados por aprender y por cada día ampliar sus conocimientos. Las charlas fueron bastante prácticas y esperemos que sean de bastante utilidad para todos ustedes. Les queríamos solicitar en este momento si nos pueden ayudar prendiendo sus cámaras, porque les vamos a hacer un registro fotográfico para publicar en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Invitarles también para el día viernes que vamos a tener el próximo taller. Vamos a hablar sobre los derechos de la legislación, el Código de Trabajo y normas legales. Nos va a hablar el licenciado Hamilton Hunda, director del Centro de Mediación y Equipo de Trabajo del Gobierno de la provincia de Pichincha. Y también vamos a hablar sobre la participación como una fuerza de trabajo, derechos y marcos legales y la asociatividad. Nos va a acompañar nuestro compañero Héctor Cueva, coordinador de trabajo autónomo del Gobierno de la provincia de Pichincha. Una vez más, reiteramos nuestros agradecimientos y nos volveríamos a ver el día viernes. Muchísimas gracias con todos y una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.